Ana Patricia, ¿qué tal? Hola Claudia, excelente, buenos días. Buen día. Ahí te veo con un café para empezar la mañana, me imagino, para despertar ahí bien. Siempre. Siempre. Café con leche, siempre. Café con leche. Mira, muy buena combinación. Ujú. Bien. Desde ya, bueno, a todas las personas que se están integrando a esta transmisión, les damos desde ya la bienvenida. Mi nombre es Claudio Acosta, soy integrante del tremendo equipo de Instituto Ser y Conciencia y damos inicio también a una nueva transmisión de esta parrilla programática que ya llevamos 3 semanas con tremendos invitados. Dentro de ellos están nuestros docentes, pero también invitados especiales, como el día de hoy con Ana Patricia Escobar, terapeuta especialista en neurofeedback. Ana Patricia, te doy la tremenda bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y vamos a hablar de un tremendo tema que tiene que ver con la ansiedad, cómo manejarla, cómo se entiende y cómo la podemos trabajar también desde tu especialidad que es el neurofeedback. Entonces, Ana Patricia, bueno, primero saludarte y que nos cuentes un poquito más bien desde tu especialidad o desde un poco de tu trayectoria. Cuéntanos un poco para que la gente entienda de qué es esto de neurofeedback. Bueno, el neurofeedback es un electroencefalograma que nos permite, obviamente, medir la actividad eléctrica del cerebro, pero lo interesante del neuro es que hay una serie de reglas que dependiendo de los ratios, las relaciones entre estas ondas cerebrales, podemos medir también el perfil psicoemocional de la persona, es decir, podemos ver la tendencia de estos cerebros o de cualquier cerebro a manejar pensamiento perfeccionista, complaciente, si son personas que tienen problemas para regular sus emociones, si son impulsivas, si son personas muy creativas, artistas. Se puede medir, por supuesto, también qué tan ansioso está el cerebro, qué tanta tendencia tiene a bajonearse o a sentir irritabilidad. Es muy completo porque en realidad hay distintos tipos de neuros y yo trabajo desde que va de frontal hasta occipital. Quiere decir que podemos ver mucho de esas relaciones en distintas funciones del cerebro, cómo está el proceso de toma de decisiones, de percepción, de procesamiento de Mm, información, qué tan rápido es mi cerebro o no para procesar informaciones. Hay personas que cachan muy rápido e integran rápido información, hay otras que les lleva más tiempo y a veces confundimos eso con ser más inteligente o no y bueno, son velocidades de procesamiento distintas. En fin, se pueden ver muchos aspectos interesantes y en especial a nivel de los temporales, que es aquí donde están las orejitas. ujú. Yo lo llamo la cocinita de las emociones, allí es donde se gestan las emociones y podemos ver entonces cuáles son las tendencias de los cerebros dependiendo de cómo están esas onditas allí. Mm. Lo interesante también es que esta técnica no es invasiva, entonces también es muy amable, al no ser invasiva, también las personas pueden ir y estar tranquilamente ahí. Ahora, Ana Patricia, ¿cómo funciona? Porque entiendo que con toda esta tecnología pueden ir y detectar todo eso, pero ¿cómo van cambiando las funciones cerebrales? ¿Cómo se va entrenando este cerebro para incorporar nuevas funciones? ¿Cómo funciona eso? Es muy interesante porque, como dijiste bien, Claudio, no es invasivo. El neuro lo que hace es que los electrodos captan cómo está la Ujú, actividad eléctrica del cerebro. Y cuando después que hacemos el diagnóstico y queremos saber qué es lo que queremos trabajar con la persona, de pronto reducir los niveles de ansiedad o que mejore la calidad del sueño, el neuro lo que hace es que ubicamos los sensores o los electrodos en el área que haya que trabajar. Por ejemplo, si hay problemas para dormir, por lo general se trabaja a nivel de parietal, que es aquí arriba, en occipital, y vamos viendo qué está pasando ahí en esas onditas. Y se llama el neurofeedback porque dependiendo de lo que estén haciendo las ondas, van a recibir un feedback, bien sea auditivo o bien sea un feedback visual. Por ejemplo, uno de los juegos más clásicos es el Pac-Man, que es la carita que se va comiendo los puntitos. Y dependiendo de lo que estén haciendo las ondas, se le enseña al paciente, por supuesto, a respirar, a focalizar el pensamiento. Cuando las ondas empiezan a estabilizarse, entonces el Pac-Man empieza a avanzar. Quiere decir que cuando la onda se está portando bien, dependiendo de la onda que se vaya a entrenar, si es beta, high beta, por lo general para problemas de sueño, o la onda tita, entonces si esas ondas se portan bien, reciben el feedback del visual del Pac-Man que va comiéndose los puntitos. Si se altera el paciente, el Pac-Man se tranca, deja de avanzar y al mismo tiempo va a recibir sonidos de recompensa. Hay distintos sonidos que
son gratificantes para las ondas. Entonces, si la onda se porta bien, pueden haber distintos sonidos, aparte del estímulo visual que le está diciendo a la onda, sigue haciendo lo que estás haciendo. Esto es como ir al gimnasio del cerebro. Ujú. Nosotros no podemos ir a un gimnasio una sola vez y pretender que ya todo el trabajo se hizo. Esto hay que hacerlo todas las semanas. Hay institutos que lo pueden trabajar interdiario, hay otros que lo trabajan semanal, dependiendo del tiempo de duración de cada entrenamiento, pero esto es muy importante, Claudio, que las personas sepan Mm. que es complementario, porque obviamente si yo voy al gimnasio y después me voy a casa a comerme la pizza, la hamburguesa, a tomarme la bebida, obviamente no va a tener no va a tener éxito lo que estoy haciendo. Entonces hay que enseñarle a la persona también a trabajar sus procesos para que obviamente lo que le haya detonado la ansiedad, la irritabilidad o la depresión, obviamente vaya de la mano con este entrenamiento que va a hacer con el neuro. Mm. De todas maneras, y de hecho esa iba a ser una de las consultas que estaba pensando, que tienen justamente que ver, por ejemplo, si una persona tiene, supongamos, un trastorno de ansiedad, provocado por distintos eventos, situaciones de vida que ha sido como constante y permanente. Lo que podemos entender que hace el neurofeedback es a través de esta regulación de las ondas, como provoca un cierto equilibrio, ¿no? Y como que ahí esta ansiedad Sí. se regulariza, pero en el fondo también lo que estás diciendo es que debe ser complementario en el sentido de que hay que trabajar aquello que realmente provoca la ansiedad. Yo siempre le digo a los pacientes que esto es como hacer la alineación y balanceo del cerebro. Si Mm. yo, por ejemplo, por manejar mal mi auto, tengo que ir a llevarlo a alinear, lo van a alinear, pero si yo lo sigo conduciendo de la misma forma, lo vuelvo a desestabilizar. Entonces, obviamente, el neuro lo que hace es trabajar mucho en esa carrocería del cerebro que de repente puede sonar un poquito feo el término, pero es trabajar en lo que es el hardware. La persona tiene que trabajar con sus especialistas de confianza lo que está sucediendo en el software, por qué estoy generando estos procesos de ansiedad. Por ejemplo, hay una onda cerebral que se relaciona mucho con la ansiedad, que es la onda high beta. Ya, Las high son los altos de las ok. ondas y esta es la onda más alta de los betas. Y esta onda high beta tiene mucha relación con la rabia y la ansiedad extrema. Y a nivel psicológico es la onda que se activa con pensamientos como, por ejemplo, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Por ejemplo, en la pandemia, ¿y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me quedo Mm. sin dinero? ¿Y si me desalojan? Y como el cerebro es tan noble, es muy fácil de engañar. Entonces, mientras yo le estoy planteando toda esta información, el cerebro activa los mismos campos neurales si yo imagino, recuerdo o vivo. Repito, si yo imagino, recuerdo o vivo una situación, el cerebro no es práctico para el cerebro estar identificando si lo que me genera estrés es algo imaginario o no. Porque, por ejemplo, en la época primitiva, si el hombre estaba al frente de un tigre que estaba a punto de comérselo, no era práctico para la naturaleza que el cerebro hiciera una clasificación. No, este tigre Mm. como que es imaginario. O este tigre como que es un recuerdo que estoy teniendo. O como que sí viene y me va a comer. No, el que se quedó pensando simplemente se extinguió. Por lo tanto, el cerebro simplemente activa los mismos campos neurales cuando estoy imaginando o viviendo algo. Eso quiere decir que cada vez que le estoy diciendo me puede pasar algo malo y si me quedo así, el cerebro está literal activando todos los campos dándole la información al sistema endocrino y sistema nervioso está padeciendo esta situación que es solo imaginaria, pero para el cuerpo y para el cerebro es real. Por lo tanto, cada vez que estoy pensando todo esto, estoy fortaleciendo y estoy activando a cada instante la onda high beta y las tendencias se van formando por lo que estoy pensando durante semanas. Se genera una nueva tendencia en el cerebro. O si digo algo muy traumático que haya sido muy impactante, eso genera una nueva tendencia en el cerebro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un mes en casita trabajando y pensando todas estas cosas súper catastróficas, Mm. estoy generando una tendencia en mi cerebro, estoy potenciando los niveles de ansiedad, high beta empieza a activarse y obviamente esto genera rabia, ansiedad extrema, la persona no va a poder dormir porque el cerebro, si tú, para el cerebro no es que hay un estrés de trabajo, aunque somos muy evolucionados, el cerebro sigue activando los mismos circuitos primitivos del hombre al frente del Mm. tigre. Por lo tanto, si tienes mucho estrés, no te puedo dejar dormir porque ese depredador te puede venir a comer. Y si te quedas dormido, va a ser un sueño tan liviano que cualquier cosita te tiene que despertar porque puede ser el depredador. Por lo tanto, es de esperarse que la persona que tiene mucha ansiedad por recibir tan poca oxigenación, el cerebro está corriendo constantemente, no va a dormir, se despiertan a las 3 de la mañana, que es la hora del cortisol. En una oportunidad alguien
Me pareció muy cómico, pero la persona dijo, es que esa es la hora maldita. Bueno, no sé si es la hora maldita, pero es la hora también del cortisol. Entonces, si te despiertas constantemente a las 3 de la mañana, quiere decir que estás generando muchas descargas de cortisol, que estás dormido, pero tu cerebro está bajo un estrés bien importante. O incluso si recuerdas lo que soñaste, el cerebro por lo menos nos proporciona 10 sueños por noche, pero no deberíamos recordarlo ninguno porque eso es proceso de desecho de información. Entonces, fíjate cómo mientras yo estoy pensando, las ondas van respondiendo a toda esa dinámica de pensamiento. Y eso, por supuesto, genera que se altere el funcionamiento de estas onditas. Ana Patricia, entonces, para entender cómo también funciona el plan de tratamiento de neurofeedback, esto quiere decir que si una persona trae, por ejemplo, ansiedad, que es la temática del día de hoy, en virtud de estar constantemente con pensamientos recurrentes, ya sea a nivel laboral, familiar, interacciones sociales, etcétera, y esos pensamientos de alguna manera van creando todas estas ondas, se van arraigando, entonces lo que hacen en un tratamiento de neurofeedback es modificar esas ondas, pero eso se hace a través de una estimulación. ¿Cómo se hace esa estimulación? O lo que hacen es en esa sesión modificar el pensamiento, incitándolo a que tenga otras imágenes, otro estado emocional, y eso lo anclan de alguna manera. ¿Cómo funcionan? Ok, para ser más específica con el entrenamiento, en el entrenamiento tus ondas cerebrales van a hacer que los videojuegos funcionen o tus ondas cerebrales van a hacer que la película de Netflix avance o tus ondas cerebrales van a hacer que si, los juegos, por ejemplo, como el que te dije de Pac-Man, también hay entrenamientos que se pueden hacer con películas de Netflix, pero ¿cómo es Ay. esto? Por ejemplo, simplemente codificamos en el videojuego, vamos a suponer con el de Pac-Man, que es el que yo sé que todos seguramente conocen, codificamos y le decimos, el Pac-Man solo se va a mover si la onda high beta, por ejemplo, que es una de las de la ansiedad, se porta bien. Ok, chévere. Entonces, como ya se tiene cuál es la tendencia, vamos a suponer, la onda cerebral high beta, esto es una estimación muy personal por mi experiencia, no es que haya un número específico, pero por lo general, cuando la medimos, la onda cerebral high beta puede estar en un nivel de 4 o 5. Y Claudio, hay cerebros con ansiedad que la pueden tener en 15, en 20, en O sea, 25. tremenda Esos son cerebros que elevada. están modo dinamita, modo hipervigilancia, son personas que Mm, explotan por cualquier cosa, porque esta onda pasó por encima, son varias ondas. Aquí trabajamos con 8 ondas mm, cerebrales, pero ella sobrepasa el resto de las ondas, es decir, es un cerebro que está en total alerta. mm. Si este cerebro está en 20, por ejemplo, o esta onda cerebral está en 20, high beta, entonces vamos a empezar a hacer entrenamientos y cada vez que ella baje, por ejemplo, dependiendo, porque la puedo relacionar con otras, pero vamos a ponerlo más simple, vamos a decir, bueno, cuando esta high beta que está acostumbrada de 20 llegue a 15 por lo Mm. menos, el Pac-Man va a avanzar, ¿vale? Y cada vez que ella llegue a 15, el Pac-Man avanza y hay un sonido, tic, 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 y esto le va enseñando a high beta, sigue haciendo lo que estás haciendo. Ahora, lo que Mm. preguntas tú, ¿y cómo el paciente hace que su onda Que baje? baje, Bueno, por justamente. lo general, el neuroterapeuta tiene que estar al lado porque una de las formas de regular el cerebro es con música o con oxigenación o, por supuesto, regulando el Ah, pensamiento. perfecto. Por lo general, ¿Ya? estos cerebros les cuesta mucho regular el pensamiento, entonces lo que hacemos es que le proponemos, por ejemplo, ejercicios de oxigenación. Vas a inhalar contando hasta 5 y exhalar contando hasta 7. Y vas a ocupar la parte lógica de tu cerebro en contar, porque es la parte que dispara la ansiedad. Ok, entonces, Por ¿ya? ejemplo, estoy contando 1, 2, 3. Ay, que se me olvidó que tengo que enviar un correo otra vez. 1, 2, 3. Ay, que se me olvidó que tengo que ir a comprar otra cosa otra Mm, vez. 1, 2, 3. Y como el conteo no genera, por lo general, estrés en el cerebro, entonces ella empieza a ceder un poco. Mientras le doy más oxigenación, cuando oxigeno, por supuesto, las ondas tienden a flexibilizar, el cerebro empieza a estabilizar y cuando ella empieza a bajar, entonces el Pac-Man avanza. Sí, pero si el paciente se altera, el Pac-Man se vuelve a trancar. Por eso es que tiene que haber acompañamiento. Hay centros que no lo hacen de esa forma y lo respeto, pero siempre tiene que haber acompañamiento con el paciente, porque esto es algo donde tengo que ir viendo qué están haciendo estas onditas y qué está pasando dentro del paciente, porque incluso pueden haber mecanismos de defensa. Fíjate que el neuro es tan noble, es una forma tan bonita de ver el cerebro, ujú. que incluso a nivel de los temporales nosotros podemos ver a través de high beta que esto es un cerebro que tiene tendencia a desvincularse. Y eso es porque el ratio entre high beta izquierdo y derecho tiene un número específico
Y eso quiere decir que son cerebros que por lo general cortan cabeza. Son personas que dicen, si a mí alguien me hace algo, esa persona murió, nunca más va a volver a hacer lo mismo, Ujú. para afuera, nada. Son cerebros que son muy radicales. Y fíjate que cuando trabajamos, esto por supuesto es por experiencia que haya tenido la persona, cuando vamos trabajando, por ejemplo, en entrenamientos para estabilizar esos dos A y betas para que vuelva a armonizarse, a veces se pueden generar mecanismos de defensa del cerebro como que están intentando hacer. Y por ejemplo, mientras estamos tratando de hacer esto, en los primeros entrenamientos de vinculación, se llama ese entrenamiento ¿Ya? precisamente, las personas pueden tener reacciones como por ejemplo, tengo ganas de vomitar, me estoy sintiendo muy molesto, tengo como ganas de llorar. Y por lo general yo le digo, mira, en este momento tu cerebro está haciendo el sindicato porque le estamos moviendo una estructura importante. Cuando el cerebro por lo general se ve descubierto, entonces a la persona se le quitan las ganas de llorar o de vomitar, lo que sea. Entonces tiene que haber un acompañamiento para que la persona incluso se vaya conociendo, porque a veces la persona cree que yo soy así. No, esos fueron mecanismos que instaló tu cerebro en algún momento. Mm. Sí, sí, totalmente. Entonces, como que en ese momento en que están en la sesión de neurofeedback, de alguna forma empieza a chocar en su interior distintos paradigmas, ¿no? Como vienen con un paradigma de vida, que es como una Eso. construcción de identidad, se ve enfrentado a una nueva forma de vivenciar y eso se queda como en un quiebre, ¿no? Total, total. Por eso es que te digo que no solamente se trabaja la alineación y balanceo del cerebro, sino que la persona tiene que hacer conciencia de qué es lo que le está activando. Porque si Mm, no, yo simplemente trabajo, estabilizo esos temporales y tú te vas con la misma creencia sin saber por qué fue que esos temporales se te alteraron. Sigues con la misma creencia, por ejemplo, de si la gente me falla, más nunca, murieron para mí. Y al rato vas a volver a tener la desestabilización de las ondas. mm, Sería muy rentable para el neuroterapeuta decir, bueno, Claudia, yo creo que en estos 20 años de terapia finalmente estamos llegando al origen. No, la mm, idea es que la persona sepa y comprenda, lo que pasa es que cuando manejo este tipo de pensamiento, por lo general me siento de esta forma. Incluso le damos tips muy prácticos, como por ejemplo, se van a dar cuenta que la boca tiende a resecarse, da mucha sed cuando estamos bajo niveles de ansiedad importantes o bajo estrés. No hace falta que seas una persona totalmente ansiosa, pero cuando hay descargas adrenérgicas, una de las formas de identificarlo es por la resequedad en la boca. Se mm. reseca todo el cuerpo, pero lo podemos identificar en la boca. Entonces, eso es uno de los tips donde la persona dice, ok, en este ¿Ya? instante ya me estoy estresando, entonces hacen sus ejercicios, estabilizan, de manera que aprenda a regularse ella también. Ya. Entonces, lo que vamos entendiendo, y también se ha integrado varias personas, entonces también aclararles a todos que estamos con Ana Patricia Escobar, terapeuta especialista en neurofeedback y Psico del éxito, si quieres pones allí psico del éxito. la cuenta para que vean Psico del éxito, para que vean todos los tips que siempre les estoy subiendo allí sobre la ansiedad, el estrés, la irritabilidad, toda esta situación de incertidumbre que estamos viviendo. Perfecto, lo dejamos a todos invitados también a ver la cuenta y las redes sociales de Ana Patricia, Psico del Éxito, búsquenla, tiene cosas muy interesantes, así que sin duda se van a encontrar con una grata sorpresa y muy buenas ayudas. Bueno, Ana Patricia, mira, entonces para ir ordenando las ideas, viene una persona que viene con un trastorno de ansiedad o una ansiedad, viene con ciertos niveles de ondas, ¿no? Cerebrales, va a la sesión de neurofeedback, se le mide como cuáles son sus niveles y de ahí lo que entiendo es que aplican ciertas técnicas, como técnicas de oxigenación, técnicas de relajación o otro tipo de técnicas para estabilizar a esa persona, para que con ello consigan reducir o bajar o disminuir los niveles de estas ondas, ¿no? Y generar una estabilización. Ahora, eh, lo que realmente ayuda a la persona son las técnicas, porque lo que entiendo es que el neurofeedback hace la medición, ¿no? Pero las técnicas que les aplican ahí mismo es lo que finalmente hace que la persona aprenda a vivir o vivenciar de una forma distinta. Eh, es así? Claro, el neuro en realidad, el neuro va a hacer muy buen trabajo porque el neuro le va a dar la premiación, la gratificación. Esto es meramente conductista. El neuro como tal es meramente conductista. Porque obviamente si la onda hace algo, recibe la recompensa. Incluso hay unos métodos para castigo que a mí no me gusta utilizarlo, pero si la onda se porta bien, está recibiendo la recompensa. Y eso es bueno porque estás trabajando directamente con la onda exactamente en el punto donde está inestable porque probablemente la ansiedad no es porque tengas A y beta alterada desde frontal hasta occipital, probablemente está solamente alterado a nivel de parietal
Y, por ejemplo, hay personas que nunca paran de hacer cosas, siempre tienen que estar haciendo algo. Y tengo una hora libre, voy a aprovechar. Y voy a hacer. Y el cuerpo se la pasa en esto. Voy, me muevo, voy a hacer ejercicio, voy a mover, voy a hacer una diligencia. Mm, Y eso es porque high beta lo tienen muy alto a nivel de franja sensomotora, que es el cintillito del cerebro, que es la gerencia de los músculos del cuerpo. Cuando high beta está muy alta, allí en franja sensomotora, hace que siempre la persona esté haciendo algo. Entonces dicen, es que yo no puedo descansar, es que yo no me puedo quedar quieto un rato, yo no me puedo sentar a ver una película. Y están en esto, es porque high beta los mantiene corriendo. Entonces, cuando vamos al neuro y estamos haciendo los entrenamientos para regularlo, le estamos diciendo a ese high beta de sensomotora, calma, baja, baja. Entonces, es genial porque estamos yendo directamente y esa onda está recibiendo el sonido de recompensa cuando se mm. porta bien en esa área específica. Muy bien. Pero si la persona no hace conciencia de esto, nosotros estamos haciendo un entrenamiento, pero cuando sale a la calle vuelve entonces a echar para atrás si lo quieres ver de alguna forma. Entonces la idea es que se complemente y entonces cuando la persona de repente se sienta y va a ver la película, va a tener el impulso automático de moverse. Entonces en ese instante, no. Voy a sentarme a ver la película, voy a Mm. respirar, voy a poner toda la atención en los personajes. Y solo, por ejemplo, si vi media película, ya eso fue un tremendo avance. Pero fíjate que la persona dice, oye, sí, es impresionante porque me doy cuenta que tan pronto tengo una hora libre, me invento ir a hacer otra Mm. diligencia. Entonces ya no es Jaiveta quien te está dirigiendo, sino al contrario, tú diriges ahora a tu cerebro. Claro, es interesante porque también coincide con otras líneas de trabajo terapéutico y una de ellas también tiene que ver con hacer muy consciente a la persona de sus estados anímicos actuales. Lo que ustedes entiendo que hacen en el trabajo es sentarlo y hacerlo consciente, pero por todos lados, desde un reflejo que ustedes le hacen, desde manifestarle, mira, en este momento te sientes así, cómo estás chequeando tu cuerpo, por ejemplo, pero por sobre todo medir esas ondas cerebrales. Y ahí le dicen específicamente, mira, así te sientes ahora, pero de esta otra forma y aplicando estas otras técnicas te puedes sentir de esta forma y además te recompensamos por eso. Entonces ahí se generan una toma de conciencia y anclaje de distintos lados. Evidentemente, cuando está todo eso confabulado, las probabilidades de que la persona posterior a sesión lo pueda hacer por sí sola, como que van aumentando también. Aumentan. Claro, efectivamente. Totalmente. Sí, porque está muy bien hecho, ponte tú el tema del Pac-Man, así como dar un refuerzo positivo, cuando estoy trabajando algo, cuando me siento distinto y además estoy viendo que mi nivel está bajando y me gratifican, es como, está muy bien pensado. Mira, hay una pregunta. No, y que hay personas que al principio no logran mover el Pac-Man, entonces dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo hacerlo? Tranquilo, vamos con calma. Y después cuando mueven el Pac-Man y el Pac-Man está súper rápido, se sienten súper bien. Y algo súper importante es que a mí me encanta explicarle a las personas cuando ellos ven sus gráficas, después de cada entrenamiento les muestro sus gráficas. Mira qué pasó con tu high beta, con tu low beta. Y Claudio, venga, hay pacientes que se ponen ya tipo especialistas. Pero Ana Patricia, ¿por qué beta aquí se incrementó? Aquí fue, yo creo que aquí Mm, fue donde estaba quedando dormido. Yo creo que aquí fue cuando me pasó. Entonces se involucran eh, tanto que se comprometen con su es que proceso. es muy interesante porque justamente lo que decía, hacen totalmente consciente cada movimiento, y movimiento me refiero a nivel emocional, nivel de pensamientos, lo hacen tremendamente consciente y como que de alguna manera se les entrena en cuál es el camino correcto, ¿no? Es como, ok, así me siento, esto es lo que me ocurre, estos son mis niveles, pero si hago esto otro, va pasando esto. Y si intento esto, pero el Pac-Man, por ejemplo, todavía no pasa, bueno, este no es el camino correcto, intento esto otro, ahí funcionó, entonces, ya, ok, esto es lo que tengo que hacer. Entonces eso está muy interesante porque a nivel de evidencia, estar viéndolo ahí que con toda esta evaluación y toda esta tecnología que está disponible, les va quedando muy claro cuál es el camino correcto, ¿no? Daniela Así es. Espinosa Castilla pregunta, ¿cómo puede uno regularse? Primero tienes que conocerte para regularte. Primero es necesario que te conozcas para regularte. Y conocerte no es que tienes que irte a una montaña en el Tíbet y descubrir absolutamente que también es válido que lo hagas, sino descubrir primero qué es lo que quieres regular. Mm, Y obviamente cuando, por ejemplo, en el neuro vemos la tendencia del pensamiento perfeccionista, porque hay dos ondas que se portan exactamente ujú, iguales en todas las áreas del ujú, cerebro, que son high beta y tita, teta o zeta, la van a escuchar de muchas ok, formas.
Y cuando la persona le demostramos, por ejemplo, mira, el pensamiento perfeccionista tiene varias características que te vas a encontrar con ellas. Una es que maneja la dictadura de la o es blanco o es negro, o es sí o es no, o está bueno o está malo, o es o no es, pues, o es un éxito o es un Mm, fracaso. Otra es que es muy histórico, por ejemplo, no la vayas a cagar como le hiciste hace 5 años cuando hiciste tal cosa, acuérdate, está muy pendiente. O, por ejemplo, es muy histérico, es dramático. Yo le digo asmático porque todo es, ¡ah! ¡Qué horrible eso que hice! ¡Ah! ¡Qué horror lo que estamos viviendo! ¡Ah! Y pensar que. Uh-huh. Otra es que es muy metido, ando queriendo, desde mi mejor intención, quiero arreglarle la vida a los demás, estoy detrás de la gente diciendo que sí, que no. Y la última, que es castigador. Entonces, cuando consigo un error, puedo ser muy severa conmigo misma o con los errores de los demás. Entonces, cuando la persona identifica, y a veces se sorprende, dice, ¿cómo vas a ver desde las ondas que yo tengo ese pensamiento? Bueno, porque esas dos onditas son, el neuro es muy chismoso para empezar, y esas dos mm, onditas, mientras sigas pensando de esa forma, ellas se van a seguir incrementando y, por supuesto, aparte de cómo te afectan tus relaciones, el estrés, no te deja dormir, te genera mucha infelicidad realmente, porque por lo general la persona perfeccionista es infeliz. Entonces, fíjate que cuando la persona se conoce y mm, dice, ah, pero es que sí tengo estas características, de todas las que dijiste las tengo todas o tengo principalmente esta y esta, y cuando lo conozco y cuando, por ejemplo, estoy, no sé, estoy hablando con mi pareja, dijo algo que no me parece, y yo le digo, ah, no, o es blanco o es negro, o me dices o no me dices, o me vas a ayudar o no me vas a ayudar. Y en ese instante que se me salió ese automático, lo cacho, digo, ah, aquí es donde estoy siendo mm. perfeccionista. Cuando yo hago ese proceso de conciencia prefrontal izquierdo, activa y frena, por eso es que, todo, como dices tú, todas van a ir coincidiendo, todas las corrientes van a ir coincidiendo, porque cuando me hago consciente, obviamente ya lo puedo regular. Mm. Cuando hago conciencia, prefrontal frena y a partir de allí el cerebro va a buscar otras formas de enfrentar la misma situación que hay que ver cuáles otras formas puede generar. Uno de los ejercicios que yo le propongo para el pensamiento perfeccionista es que en ese instante usted mismo se diga, ay, perfecto, duérmete. Cuando usted dice en ese instante que se está reconociendo que está siendo severo, rígido, tal cosa, o castigador, en ese instante tú mismo puedes decir, ay, perfecto, duérmete. Ok, entonces, Cuando haces ese proceso, conciencia lo que hace es que regula. claro, Ujú. por eso te digo que es bien interesante porque también coincide con otras líneas terapéuticas de trabajo y ahí, en otros términos, también se entiende como diálogo de partes, ¿no? Es como hacer consciente esta parte mía perfeccionista que tiene una voz muy potente y que provoca distintos efectos a nivel de ondas cerebrales, por ejemplo, a través de conductas, emociones, pero ustedes lo que hacen a través de esta terapia es hacer consciente esa parte, hacer consciente esa voz y como apartarla, sacar como a esta otra parte que le dice, bueno, sabes que tú tranquila, ándate a dormir, ¿no? Y la empiezan a activar y darle más poder a esta otra. Entonces está bien interesante porque Totalmente. destaco mucho efectivamente todos los avances y toda la tecnología que se ocupa, pero destaco mucho también la posibilidad y la oportunidad de hacer evidentemente consciente de la forma de ser, ¿no? De pensamiento, de emoción y dar cuál es el camino correcto y adecuado. Entonces está muy interesante, por eso mismo me gustaría también que nos pudieses compartir, ¿no? Como estamos hablando de la ansiedad, ¿cuáles serían como los mecanismos o algunas técnicas, alguna estrategia que puede ocupar una persona que tenga ansiedad? Entiendo yo que también le enseñan algunas técnicas para poder disminuir estas ondas. Sí, lo primero es que como ven en todos lados que dicen que la ansiedad es porque la persona constantemente está pensando en futuro, por lo general son personas que han irrespetado, se han Mm, desconectado tanto de su propio ritmo que siempre se están empujando y creen que funcionan corriendo todo el mm, tiempo. Dicen que tú sabes cómo soy yo, que si todo lo tengo que hacer rápido. No, porque si no, no estuvieras así de mm, estresado. Si ese realmente fuera tu ritmo, tú estarías como pez en el agua. Entonces, lo primero es darse cuenta que, bueno, obvio, te estás empujando. Por lo general son personas que están en escenarios catastróficos, imaginando puras cosas. mm, Incluso también se pueden ir a situaciones del pasado y eso les genera ansiedad porque se presionan, cómo hice esto, por qué pasó esto, por qué no me di cuenta, por qué tal cosa. Entonces, por lo general, cuando el cerebro se les vaya o la mente esté en pasado, futuro, cosas que ya no puedo cambiar del pasado o imaginándome cosas del futuro que ni siquiera se van a ujú, pasar, por lo general nunca suceden,
Entonces, en ese instante pueden hacer el ejercicio, bien sea dando 2 golpecitos en el piso con el pie o chasquidos, y puedes hacer algo tan simple como aquí y ahora, aquí y ahora. Y aquí y ahora es que vas a poner toda tu atención exactamente en lo que estás haciendo aquí y ahora. Si estás viendo una película, toda la atención en la película, en los personajes, en la cosa. Si estás comiendo, toda la atención en degustar la comida. Porque cuando estás pensando en pasado o futuro, si te pongo el electro, el cerebro sale. Mm, Y cuando pones la atención en aquí y ahora, por lo general no sufrimos en aquí y ahora, porque sé que estoy en este momento bien, puedo tener problemas, pero no hay ningún tigre, no hay nada terrible en este instante. A menos que tú aquí y ahora sea un terremoto escala 10, que bueno, en ese instante ni modo, ya son momentos muy, muy claves, pero, o muy específicos. Pero por lo general en aquí y ahora no estamos en peligro. Entonces el cerebro rara vez sufre cuando lo activo aquí y ahora. Entonces, cuando se encuentren en eso, pueden hacer el ejercicio de aquí y ahora y pones la atención exactamente en lo que estás haciendo. Si hay tendencia ansiosa, es un lujo que hagan varias cosas a la vez. mm, Nosotros creemos, sí, puedo hacer varias cosas, entonces estoy lavando la loza, tengo ropa en la lavadora, estoy atendiendo al niño, estoy viendo las noticias, estoy revisando el celular. Para un cerebro que tiene tendencia ansiosa, eso es un lujo que no se pueden dar. mm, Entonces, por lo general les planteo, hagan una sola cosita a la vez. Y te vas a dar cuenta que estás lavando la loza y vas a sentir el impulso de, voy a ir, no, voy a terminar de lavar la loza y después voy a hacer otro. Porque el trabajo que hay que hacer en un cerebro con tendencia ansiosa es volver a estabilizar el sistema nervioso. Es un cerebro que se convenció que estaba en peligro y hay que volver a calmarlo y demostrarle que el peligro no existe. mm, Por ejemplo, si yo vengo de una relación de pareja tormentosa, donde había mucho conflicto, discusiones, nos lastimamos, el cerebro quedó en modo alerta, hipervigilancia, porque fue un peligro mm, real. Entonces ahora yo tengo que nuevamente estabilizarlo y demostrarle que ya yo estoy fuera de mm. peligro. Si yo sigo corriendo y haciendo 3000 cosas, el cerebro dice nada, ella sigue en 1000 cosas, esto está activo todavía. Entonces, una cosa a la vez, y un ejercicio bien importante es que se obliguen a caminar y hablar despacio. Por lo general son personas que van corriendo todo el tiempo. Y Mm. cuando les digo eso, Claudio, siempre me abren los ojos y me dicen, ¡Ah! Yo no puedo hacer eso. Sí puedes, y necesitamos demostrarle a tu cerebro que no hay ningún tigre persiguiéndote, porque si tú corres, para el cerebro es peligro, no es que voy apurada al trabajo. Entonces puede pasar, obvio, que un momento saliste corriendo por algo, pero si lo haces todos los días, el sistema nervioso sigue con la orden de que tú estás bajo peligro. Si hablo excesivamente rápido porque yo hablo así, este hablar tan rápido también es un signo del cerebro de algo malo está sucediendo. Mm. Entonces, fíjate que son cosas muy prácticas, pero lo que ayuda es que la persona haga conciencia. Oye, pero ¿para qué carajo tengo que correr todo el tiempo? Entonces, es que en realidad no va a pasar nada terrible. Sí, Empiezo a ceder un poco y prefrontal empieza a hacer el trabajo de regular. justamente eso es bien interesante porque eh, esta toma de conciencia hace que la persona pueda observarse a sí misma, identificar esta construcción de identidad que le provoca una forma de vivir y una forma de vivenciar, y también la posibilidad de poder observarse es una forma de poder detenerse y decir, bueno, ¿quiero seguir así o quiero vivir de una forma mejor? ¿No? Entonces es muy interesante porque los ejercicios son muy concretos, son muy prácticos, hay muchos ejercicios que dejan anclaje, entonces es mucho más fácil poder concretarlo y es bien interesante. Sí, para aclararle a las personas que estamos hablando de ansiedades más bien patológicas, ¿no? Porque hay cierto tipo de ansiedades o todas las emociones tienen una finalidad y una función que tiene una finalidad de regularnos, de ayudarnos. Entonces, lo que estamos hablando Ujú. son de ansiedades más bien patológicas, como por ejemplo vivir una situación y lo vivo de una forma totalmente desproporcionada, como lo viviría en una situación normal, ¿no? Eh, Vamos a invitar, nos quedan poquitos minutos, entonces vamos a dejar un poquito abierta a las preguntas de las personas. Han estado todos realmente muy interesantes y también invitarlos a todos a que visiten nuestras redes en www.sericonciencia.cl. Hay cursos, hay terapias bastante interesantes. También invitarlos a visitar las redes de, bueno, de Ana Patricia. ¿Cuál era tu Instagram, Ana? @psico del éxito. Psico del éxito. Allí pueden ver videos, los miércoles son miércoles de neurotips,
Entonces, allí hay información que si les llama la atención estos temas, chequen a ver si les resuena eso. Bien, perfecto. Ana Patricia, ¿con qué es lo que más te han o se han encontrado en este último tiempo, así como estos tiempos de donde está toda esta contingencia de salud, donde está periodos de cuarentena? ¿Qué es lo que más se han encontrado? Bueno, en este momento, como hay que tener contacto con el paciente, no he estado trabajando con la terapia de neuro, Ujú. pero hay algo muy importante. Hay unos grupos que representan mayor riesgo en este momento, que son, por ejemplo, los grupos con ansiedad, obviamente tú lo debes saber también mucho mejor que yo, los depresivos. Imagínate los obsesivos, eh, incluso en el neuro se puede ver la tendencia a la compulsión, Mm. pero imagínate, por ejemplo, la persona que tenía la compulsión con la limpieza. Ahora, ¿cómo se refuerza esto de, vieron que sí hay que lavarse las manos a cada instante porque literal podemos morir? Entonces, esos grupos, Mm. después de la cuarentena, te podré responder a ver qué pasó allí, porque por lo del distanciamiento no se puede trabajar con esta terapia durante la cuarentena. De todas maneras. Pero seguro, seguro que después que termine va a haber allí un efecto bien, bien interesante. Ana Patricia, hay algunas personas, por ejemplo, que este tratamiento no les calzaría, por ejemplo, piensa una persona que tiene demencia frontotemporal, por ejemplo, diagnosticada, evaluada, o sea, ahí exagera un poco el diagnóstico, pero hay ciertos tipos de diagnósticos que este tratamiento calza perfecto y otros que no, mejor no. Totalmente, sí, sí, hay unos que mejor no, hay unos donde el neuro no va a poder ayudar mucho, por ejemplo, han habido casos de niños con síndrome de Down que apenas se puede trabajar un poquito a nivel de franja sensomotora para ayudarles en la parte de motricidad fina, va a tener muy poco alcance en algunos casos, en otros simplemente es preferible que la persona incluso Ujú. se trabaja mucho de la mano con los psiquiatras, con los neurólogos que estén atendiendo al paciente, porque el paciente por lo general llega cuando ya está cansado. Mm. Dice, estoy cansado de tanta medicación. Ah, muy bien, qué bueno que estás cansado de la medicación y que quieras cambiar, pero la medicación es totalmente dirigida por el psiquiatra. Entonces nosotros trabajamos de la mano con el psiquiatra, le enviamos los informes, le vamos reportando qué está pasando con las ondas, dónde han habido avances, y por lo general no ha habido muchos casos donde los mismos psiquiatras empiezan a retirar medicación y dice, ok, voy a retirar esto, vamos a ir probando qué tal, y el paciente obviamente va viendo muchos avances. Por eso es que el neuro no es muy buena opción para, si es bien llevado obviamente, para la industria farmacéutica, por ejemplo, porque quiere decir que en muchos casos los pacientes, fíjate que hubo un caso de una paciente con fibromialgia, Ujú. recuerden que la fibromialgia es una enfermedad que produce un dolor crónico. Fibra es músculo y algia es dolor, es un dolor crónico en los músculos. Y fíjate, Claudio, que la inflamación de ella era tan alta que ella no podía hacer esto porque obviamente había tanta inflamación Mm. que la piel estaba estiradita, Mm. de 34 años. Y al trabajar, ella sí tuvo que trabajar casi un año el neuro de la mano con psicoterapia y obviamente le fueron retirando muchísima medicación y ella se sentía efectivamente bastante bien. Y estos casos no son convenientes, por ejemplo, para la industria farmacéutica. Entonces, por lo general, hay personas que van a hablar muy mal de este tipo de terapias, pero al final lo que dices tú es el trabajo que está haciendo realmente la persona. Porque si yo empiezo a regular mi pensamiento, empiezo a regular el funcionamiento de toda la segregación de hormonas, de mis neurotransmisores, si eso es así, entonces empieza a estabilizar un balance en la bioquímica de mi cuerpo, ya no estoy irritando a los órganos con esas descargas de adrenalina, de cortisol, y obviamente se va generando mucha más estabilidad en el cuerpo, en el organismo. Entonces, que la persona pueda hacer eso, es genial. Que la persona, ojo, dependiendo del caso, dependiendo del diagnóstico que tenga la persona, hay diagnósticos que de pronto vas a tener medicación de por vida, pero Mm. puede mejorar muchísimo tu calidad de vida. Entonces todo depende de cuál es la condición, la situación del paciente. Pero sí, efectivamente hay unos casos donde el neuro de pronto va a estar muy limitado. Mm. De todas maneras, y eso uno lo puede ver en la experiencia y en la práctica, con un buen proceso terapéutico de acompañamiento, sí o sí los niveles de bienestar se incrementan totalmente, disminuyen la sintomatología y la calidad de vida aumenta. Y eso conlleva a que los medicamentos ya no sean necesarios. Y gradualmente, con un buen proceso terapéutico, los medicamentos van disminuyendo porque aumenta el índice de bienestar y de calidad de vida de las personas. Ana Patricia, ya Así es. estamos en el cierre.
quisiera invitarte también a algunas palabras para el cierre a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? También ahí Juan García dice, porfa, repite su Instagram. Así que, bueno, te dejo unas palabras para el cierre. Bueno, el Instagram @psico del éxito y algo muy importante, de tu estilo de pensamiento depende tu calidad de vida. Les repito, de tu estilo de pensamiento depende tu calidad de vida. Y lo bonito del pensamiento es que lo puedes cambiar exactamente en este instante. Entonces traerte aquí y ahora, Mm. la persona que por lo general tiende a ser muy irritable, explosiva, o si son con tendencia a bajonearse, le digo, bueno, hoy exagera la compasión contigo. A veces podemos ser sumamente compasivos con el otro y son personas muy buenas y amables y ayudan a los demás. Entonces le digo, usted tiene un Lamborghini en compasión. ¿Por qué carajo no lo está usando? Empieza a usarlo. Y si les cuesta usarlo, porque dicen que no sé cómo ser compasivo conmigo, tomen como referencia a una persona que amen mucho. Su pareja, su mamá, su papá, Mm. su sobrinito, sus hijos. Bueno, ¿cómo trataría a mi hijo en una situación así? Le diría tal Mm. cosa, haría tal cosa, le prepararía un tecito y lo haces para ti. Y con que hagas ese ejercicio, empiezas a enfocar al cerebro. ¿Qué le diría en este instante si mi hijo se sintiera tan mal? Ah, le diría tal cosa y te lo dice. Mm. Y allí haces el proceso de transferencia de esas mismas habilidades que ya tienes, llévalas contigo. Que seas excesivamente compasivo contigo para que esa compasión empiece a salir, que te trates bonito. Y si te cuesta mucho, entonces empieza por banderita blanca. Haz tregua contigo. Entramos en cuarentena un rato y ahora voy a empezar a ser compasivo. Si empiezas a cambiar ese pensamiento, seguro, seguro, seguro vas a cambiar tu calidad de vida. De todas maneras, con todo lo que nos has compartido, queda muy claro en que efectivamente existen todas estas técnicas que ayudan a medir las ondas cerebrales y ayudan a regular el estado emocional, pero me doy cuenta también que un gran trabajo que ustedes realizan es el tema de la toma de conciencia, el poder observarse a sí mismo y el poder decir, ok, bueno, así he vivido, así he sentido, así me he comportado y sin duda puedo comportarme de una forma distinta. También destaco mucho el trabajo Así es. de la relación con uno mismo, el trabajar la relación con uno mismo. Y eso significa el, por ejemplo, ser mucho más amable conmigo mismo, ser mucho más compasivo conmigo mismo. Y eso ante trabajos muy concretos que tienen que ver con reforzar esta toma de conciencia. Así que totalmente recomendado a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, Ana Patricia, te agradezco muchísimo que estés acá con nosotros compartiendo. Esperamos tenerte en otra oportunidad para poder hablar de otros temas interesantes en relación a tu área de especialidad. Y bueno, dejar a todos los Seguro. amigos invitados también a las 8 de la noche, hoy día, 20 horas, voy a estar con mi gran amigo Juan Andrés Salfate, hablando justamente de apoyo emocional para los niños, para los padres también como guía para padres, sobre todo apoyo emocional para el manejo de la frustración o distintas dinámicas o sintomatologías que estén presentando los niños y cómo poder entregar más herramientas a los padres para poder trabajar con sus hijos. Ana Patricia, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Un gustazo, Claudia. Igualmente, Seguro que sí, que estén muy bien. bueno, Feliz un día. abrazo para Chao. todos. Chao.